Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Para entender la conciencia, podemos tomar como referencia cuando decimos que alguien es consciente o está consciente. Cuando decimos frases como esas, lo que se quiere dar a entender es que la persona tiene como un conocimiento claro sobre sí mismo, sobre sus actos o sobre el mundo exterior. Para profundizar en este contexto, vamos a valernos de la distinción que introducía el filósofo francés René Descartes entre res cogitans y res extensa. En el caso de res cogitans, Descartes entendía la conciencia, precisamente, aquello en virtud de lo cual somos conscientes de nosotros mismos, somos sujetos pensantes y sujetos que sabemos que pensamos. No solo pensamos, sino sabemos que pensamos. Podemos hacer actos autorreflexivos. De otro lado, la res extensa es el mundo exterior, el mundo material, sensible, que se puede ver y tocar. En ese contexto, Descartes se planteaba la pregunta de si es posible dudar de todo. Y entonces decía, voy a dudar de todo. Voy a dudar de que todo esto que llamamos realidad, este mundo exterior, es real. ¿Qué pasa si solo es una ilusión? Y voy a dudar también de que yo mismo existo. Voy a dudar absolutamente todo. Pero Descartes encontraba que si queremos dudar de absolutamente todo, es cierto que hay algo de lo cual no dudamos, del mismo hecho de que estamos dudando. En otras palabras, en el ejercicio de dudar de todo, es claro que al menos existe aquel pensamiento en virtud del cual estamos dudando. Entonces Descartes llegaba a la conclusión de que la conciencia pensante tiene que existir necesariamente. Y por eso es que formula la famosa proposición, pienso, luego existo, cogito ergo sum, la cual se encuentra en su famosa obra Discurso del Método de 1637 en la parte 4. Algunos han malinterpretado esta frase de Descartes pensando que él habla en términos temporales, ¿no? O sea, como que primero uno piensa y después de pensar en un momento posterior existe. Entonces se dicen, Descartes, cuán ingenuo era, pensaba que primero tenías que pensar y después recién existías, cuando para poder pensar primero tienes que existir. Pero no, Descartes no decía eso. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, ese luego no ha de entenderse en un sentido de cláusula temporal antes y después, sino en un sentido de deducción, es decir, pienso, por lo tanto existo. Es decir, Descartes se encontraba con que en la medida en que somos capaces de pensar nuestra propia duda, de dudar absolutamente todo, es claro que nosotros mismos como sujetos pensantes existimos. Y ese es el sentido de su frase, y esto ya nos da una cierta aproximación filosófica a la noción de conciencia. Para entender esto, podemos ir a la definición que el diccionario de la Real Academia nos da del término conciencia, y encontramos precisamente que hay dos acepciones. En una de ellas leemos lo siguiente: conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En ese sentido, la conciencia moral se asociaría a eso que a veces se llama la voz de la conciencia, que nos dice si algo está bien o está mal. En otras palabras, es como el Pepe Grillo, ¿no? En la famosa novela Pinocho, porque Pinocho no es simplemente una película o un cuento corto, es en realidad un libro largo. Pepe Grillo va a hacer ese papel, ¿no?, de la conciencia moral en Pinocho, el niño de madera. Más o menos ahí le va diciendo, esto está bien, esto está mal, debes hacer aquello, no deberías hacer lo otro, y así. De otro lado, encontramos también en la RAE la siguiente definición en el término conciencia: actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Entonces acá entendemos la conciencia en términos de estar consciente de uno mismo y del mundo exterior. Y esto es lo que podemos llamar conciencia psicológica. Por ejemplo, cuando se dice que alguien está en coma y que no está consciente, o cuando decimos que no estamos conscientes cuando estamos durmiendo,
se estaría haciendo referencia a esta acepción del término conciencia como conciencia psicológica. Entonces, efectivamente, se puede introducir una distinción a este respecto. El ser humano, en tanto existe como ser espiritual, tiene conciencia. Pero la operación de la conciencia efectivamente puede irse adormeciendo, o la voz moral de la conciencia puede irse silenciando. Todos los seres humanos tenemos un cierto sentido moral en el fondo, que nos indica, aunque sea de un modo difuso, lo que está bien y lo que está mal. En la medida en que hacemos meditación espiritual, reflexión, análisis, introspección, vamos a estar más cerca de esa voz de la conciencia. Y en ese sentido, pues la escuchamos más claramente. Pero cuando estamos más distraídos en las cosas del mundo, cuando nos damos simplemente autojustificaciones a nuestros actos erróneos, cuando en lugar de pensar sobre si lo que hacemos está bien o está mal, lo pensamos en términos de otras categorías como si es bonito o feo, si trae dinero o no trae dinero, si es algo útil o inútil, si me trae placer o dolor. Cuando pensamos nuestros actos y sobre nuestra persona en términos de esas categorías y no en términos de justo o injusto, bien o mal, vicio y virtud, sucede que nuestra conciencia se está adormeciendo. La voz de nuestra conciencia ya no la escuchamos. La conciencia habla, pero nosotros cada vez estamos menos dispuestos a escucharla. Y cuando eso sucede, la propia conciencia, por decirlo con una cierta analogía, se resiente y comienza a hablar más bajito y más bajito y más bajito. Así tenemos que personas que cometen atrocidades morales, en un primer momento van a sentir mucha culpabilidad, pero después como que ya no les interesa el problema de la culpabilidad moral y simplemente cometen esas atrocidades. Cuando uno, por ejemplo, habla con sicarios, lo que se puede encontrar es que ellos revelan que el primer asesinato que realizaron les quedó muy grabado en la mente. Fue algo sobre lo cual se cuestionaron moralmente mucho, algo que les marcó un quiebre psicológico. Pero del segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y así sucesivamente asesinato ya ni se acuerdan. Y en la medida en que cometen más asesinatos, menos carga moral tienen al respecto. Ese es precisamente el adormecimiento de la conciencia. Por supuesto, el caso que estoy poniendo de un asesino en serie, un sicario, es un caso extremo, pero hay otras instancias relacionadas con otros pecados, ¿no? La lujuria, la soberbia, la envidia, etc., en donde el nosotros persistir en esos pecados termina haciendo que nuestra conciencia se acostumbre a ello y hable mucho más bajo. Es entonces que decimos que la conciencia se adormece. En el caso de la Biblia, hay una forma de expresión para este adormecimiento de la conciencia moral. Y esta expresión es endurecimiento del corazón. Así, por ejemplo, encontramos en Éxodo que respecto del faraón se dice lo siguiente: mas el faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. ¿Cuál es el contexto aquí? Es que en Egipto se tenía a los judíos como esclavos, eventualmente viene Moisés pidiendo la liberación del pueblo, se comienza a hacer todo un conjunto de demandas por medio de Moisés, luego vienen unas plagas, pero el faraón está cerrado en su mente y su corazón, en su soberbia, y él no quiere dejar salir al pueblo. Ese es el endurecimiento del corazón, que lleva también a un endurecimiento del entendimiento. Porque cuando la persona está endurecida en su voluntad, entonces eso obnubila su razón. De este modo, las personas, por ejemplo, que por su voluntad, por seguir en una vida de pecado, no quieren saber nada de Dios, al mismo tiempo son personas que se vuelven sordos en su mente para escuchar argumentos o razones respecto de la fe.
Entonces, este problema de endurecimiento de la conciencia es algo bastante serio. Para resolver esta cuestión, creo que el catecismo nos da muy buena luz de cuáles son las condiciones para que se hable de pecado, y en específico de pecado mortal, pecado grave. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1859. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Esto es interesante. En primera instancia se requiere plena conciencia y pleno conocimiento y pleno consentimiento para que haya un acto de pecado. Es decir, la persona tiene que saber que algo es pecado y con su libre voluntad aún así acogerlo, hacerlo. Pero hay una cláusula bien interesante en el catecismo que dice que la ignorancia afectada no disminuye la culpabilidad moral a este respecto. ¿Y qué es ignorancia afectada? Ignorancia afectada es cuando uno ignora algo por voluntad propia. Por ejemplo, si yo sé que un familiar mío puede estar gravemente enfermo y alguien me quiere hablar sobre ese familiar y yo digo, no me hables sobre él, yo no quiero escuchar sobre ese familiar, entonces yo voy a estar en situación de ignorancia respecto de cuán gravemente esté avanzando la enfermedad en ese familiar. Pero esa ignorancia no es una ignorancia inocente, sino una ignorancia culpable, porque yo mismo con mi voluntad me he cerrado a querer escuchar sobre qué pasa con ese familiar. En ese sentido, llevemos al caso sobre el cual se pregunta. Si un soldado no sabe que las intenciones de sus superiores son injustas y actúa simplemente siguiendo órdenes, sí puede tener una responsabilidad moral si es que cae bajo la categoría de ignorancia afectada. Es decir, si el soldado cuenta con los elementos suficientes o con las posibilidades suficientes de hacer averiguaciones sobre las auténticas intenciones de sus superiores y tiene ciertas sospechas de que estas podrían ser injustas, y aún así el soldado no se toma el trabajo de averiguar a fondo sobre esto, ahí estaría cayendo en la categoría de ignorancia afectada, y eso más bien implicaría mayor culpabilidad moral. Desde esa perspectiva, quienes trabajan en algo tan sensible como las fuerzas militares, que en ocasiones van a implicar pues hasta matar gente, tienen que tener suma responsabilidad en conocer las verdaderas intenciones de quienes los dirigen. No pueden simplemente seguir órdenes. Uno no puede excusarse en una ignorancia voluntaria, porque al ser ignorancia voluntaria ya hay una voluntad en no querer saber, y esa voluntad es voluntad culpable. Y esto es un mensaje no solo para quienes sean soldados o militares, sino para todos nosotros. Reflexionemos cuántas veces nosotros queremos ignorar ciertas cosas de la moral de la iglesia, especialmente sobre cuestiones de la ética sexual católica, como que se quiere dejar de lado y no queremos escuchar de eso. Hoy en día se habla muy poco sobre los pecados capitales, muy poco sobre el infierno, muy poco sobre la necesidad de penitencia y conversión. Y es que mucha gente ni quiere escuchar de eso, pero esa ignorancia es ignorancia culpable y tendremos que dar respuestas sobre ello ante el Señor. Y bueno, estos son algunos puntos sobre los cuales quería hacerlos reflexionar en el programa de hoy. Nos vemos pues en un siguiente programa.